Vamos a comenzar nuestro estudio en este momento en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Es la conclusión de la semana de la creación. En realidad es la conclusión del sexto día, es la terminación de la obra que hizo Jesús. Y claro, descansó el séptimo día. Pero al concluir el trabajo, el sexto día, quiero que noten cómo Dios vio lo que había hecho. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuántas cosas malas hizo Dios en la creación? Ninguna. Todo lo que hizo Dios en la semana de la creación fue bueno. Y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Pero Dios le advirtió a Adán y Eva de que había un árbol en el huerto del cual no debían comer. Y que si comían de ese árbol, el resultado iba a ser pecado. Y el fruto final del pecado iba a ser la muerte. Note lo que dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17 que hemos leído antes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol, el mal va a entrar al mundo donde yo hice solamente el bien. Y todos sabemos la triste historia, o si no, no estaríamos aquí. Adán y Eva escogieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Inmediatamente comieron ellos, se produjo un cambio en este mundo. Donde antes todo era bueno, ahora penetró a este mundo el mal. Surgió la división. Eso se ve por el hecho de que cuando Dios viene y le habla a Adán y le pregunta qué ha hecho, Adán dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Cuando viene a la mujer dice, la serpiente que tú hiciste me dio del fruto y yo comí. Fíjese que aquí están ya todos contra todos. Adán contra Eva, Eva contra Dios, Adán contra Dios. Ahora surge la discordia. Ahora se ha realizado un cambio en la orientación del hombre. Donde antes la orientación del hombre era solamente hacia el bien. Su único interés era el bienestar de los demás. Ahora Adán y Eva y sus descendientes se volvieron egoístas. En vez de su enfoque estar sobre Dios y sobre sus semejantes, ahora el único enfoque era sobre sí mismos. Es decir, se volvieron ególatras, se volvieron egoístas. El centro del enfoque ahora llegó a ser el yo. Es decir, hubo un cambio radical en la orientación del corazón de Adán y Eva y sus descendientes. Quiero que notemos en el libro de Génesis cómo es que el corazón, el hombre interno, dicta lo que sucede en términos de nuestras acciones en nuestra vida. Donde antes las acciones eran buenas porque el corazón era bueno, ahora las acciones llegan a ser malas porque el corazón es malo. Donde antes el corazón estaba inclinado hacia el bien, ahora el corazón se inclina hacia el mal. Vamos a notar este fenómeno en el libro de Génesis. Génesis el capítulo 4 y el versículo 8 nos habla del primer asesinato de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel,
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Cometió la acción de asesinato. Pero saben que la acción no era el problema. Vayan conmigo a 1 de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 y 15. 1 de San Juan, el capítulo 3 y los versículos 12 y 15. Dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Ahora, ¿qué vino antes de que Caín matara a su hermano? Noten el versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué es lo que viene antes de la acción del asesinato? Dice aquí que viene el odio. El que aborrece, fíjense que dice, el que aborrece a su hermano es homicida. No dice el que aborrece a su hermano posiblemente algún día lo mate o cometa la mala acción. Dice el que odia o el que aborrece a su hermano, en el momento de aborrecerlo, ¿qué pasa? Es homicida. ¿A dónde comienza entonces el homicidio? No comienza con una mala acción, sino que comienza con una actitud del corazón, el aborrecimiento o el odio. Y el odio en el corazón finalmente fructifica y produce ¿qué cosa? Produce las malas acciones. Y si el corazón está torcido, las acciones serán ¿qué? Torcidas también. Noten otro ejemplo en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Estaba hablando de la civilización antes del diluvio. Y noten la descripción tan lóbrega que se da de esta gente. Dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, ahora escuchen bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A dónde estaba el problema? Dice, todo designio de los pensamientos del ¿qué? Del corazón era de continuo el mal. Ahora, ese sentir del corazón, esos malos sentimientos en el corazón, ¿a qué llevaron? Noten el capítulo 6 y el versículo 11 y 12. 6, 11 y 12. El fruto de todo designio del corazón siendo el mal. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Yo pregunto, ¿a dónde comenzó la corrupción? ¿Con las malas acciones o con el mal pensamiento del corazón? Fue con el pensamiento del corazón, con las intenciones, con las motivaciones. El problema era con el corazón interno que llevó a las malas ¿qué? A las malas acciones. Noten también lo que dice Génesis 8 y el versículo 21 sobre el problema del corazón. Génesis el capítulo 8 y el versículo 21. Esto es después del diluvio. Y Noé ofreció un sacrificio. Y dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahora escuchen esto. Porque el intento del corazón del hombre es ¿qué cosa? Malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿A dónde está el problema del hombre? Dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Dónde está el problema? ¿Con las malas acciones o con un corazón egoísta y malo?
El problema, mis queridos amigos y hermanos, los que están viendo vía satélite, el problema es con el corazón, las intenciones internas, las motivaciones internas que llevan a cometer malas acciones. Tomemos un ejemplo más del libro de Génesis. El capítulo 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Aquí Jacob le acaba de quitar la primogenitura a su hermano Esaú. Y quiero que noten la reacción de Esaú. Dice allí en Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo pregunto, ¿qué vino primero? ¿La intención de matar o el asesinato? La intención de matar. El problema era con qué cosa, con sus intenciones, las intenciones internas del corazón. Es decir, el problema con el pecado es que el pecado torció el corazón del hombre. Cambió la dirección del corazón del bien hacia el mal. Torció el corazón. Torció las intenciones, las motivaciones. Y donde antes salía todo lo bueno del corazón, ahora en el corazón había mal y por lo tanto las acciones eran malas. Por eso nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 51, si quieren ir conmigo allí, Salmo 51 y el versículo 5, algo muy interesante en cuanto a todos los que nacemos en este mundo. Dice aquí en el versículo 5 el salmista David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. ¿Desde cuándo nacemos torcidos? Aún antes del nacimiento. Nos torcemos desde el momento de nuestra ¿qué? De nuestra concepción como fruto del pecado de Adán. Fuimos concebidos en pecado. Somos egoístas. Aún antes de conscientemente saberlo. Permítame darles un ejemplo. No hay nada más egoísta en el mundo que un bebé. ¿Qué pasa si usted no le da al bebé la leche cuando el bebé cree que debe dársele la leche? El bebé dice, mamá, por favor, ¿me das leche? ¿Qué hace? Llora. Y si todavía no le dan la leche, ¿qué hace? Grita. Y si todavía no le dan la leche, ¿qué? Patalea. Porque para ese bebé no hay nada en el mundo que exista sino ¿quién? Sino él solamente. Y luego ese bebé crece y llega a tener unos 2 o 3 años. Y vamos a darle un poquito de propaganda aquí a Walmart. Y los padres lo llevan allá a Walmart y el niño va al departamento de juguetes y encuentra un camioncito muy bonito que le gusta y va donde la mamá y le dice, mamá, en su idioma así de bebé le dice, yo quiero este camioncito. Y la mamá le dice, Juanito, hoy no. Y dice, yo quiero este juguete, yo quiero este camión. No, Juanito, hoy no. Dice, bueno, está bien, no hay problema. Ustedes saben que no. Juanito empieza a hacer ¿qué? Empieza a llorar y empieza a gritar. Y si la mamá todavía le dice que no, se tira al suelo y empieza a patalear y empieza a dar vueltas. ¿Quién es mi mamá para decirme que yo no puedo tener este camión? Y es aún antes que el niño entienda plenamente que es egoísta. Y luego Juanito crece y se casa con Julieta. Y a los 6 meses empiezan los problemas. Dice Juan, ella no me plancha la ropa. Ella me quema el arroz. Cuando llego a la casa no está bien arreglada. ¿Qué se denota en esa actitud? El yo. Ella no sabe tratarme a mí. ¿Acaso no sabe quién soy yo? ¿Dónde está el problema? El problema es que nosotros fuimos ¿qué? Concebidos en
pecado. Y el pecado tuerce el corazón hacia el mal. Note lo que dice Jeremías 17 y el versículo 9. Jeremías el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 9. Aquí Jeremías conocía muy bien la situación del corazón humano. Dice esto: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es el corazón según Jeremías? El corazón es ¿qué cosa? Perverso. Porque el corazón nace perverso. En Proverbios el capítulo 28 y el versículo 26 dice esto: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio, porque desde que Adán y Eva pecaron, le han transmitido a sus descendientes el virus del egoísmo, el virus del yo, donde el hombre vive para sí y muchas veces muere para sí. Jesús sabía que nuestro problema es con el corazón. Así como lo denota en Génesis, que del corazón salen las malas acciones, Jesús entendió eso también. Note lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 21. Mateo, el capítulo 6 y el versículo 21. Aquí Jesús dice, después de haber hablado sobre hacer tesoros en el cielo, etcétera, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Yo pregunto, ¿dónde está el problema con el hombre? ¿El problema que tiene el hombre es con el dinero o es con el corazón? Es con el corazón. Si el corazón es malo, ¿cómo se va a usar el dinero? Mal. Saben que yo pastoreo esta iglesia a donde estamos teniendo las reuniones. Y yo les puedo decir que hay personas en esta iglesia que tienen mucho dinero, que no dan ni un centavo de diezmos y ofrendas. ¿Tienen un problema de dinero, sí o no? No. ¿Tienen un problema de qué? ¿Tienen un problema de corazón? ¿El corazón es qué? Egoísta. Y por eso acaparan dinero. El apóstol Pablo no dijo que el dinero es la raíz de todos los males. El apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un corazón egoísta ama el dinero y no quiere compartir con los demás, como el joven rico, que profesaba guardar la ley de Dios. Dice: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dice: sencillo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en los cielos. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba el problema con el joven rico? Con el dinero, ¿verdad que sí? No, señor. ¿Con qué cosa? Con su corazón. Saben, en esta iglesia yo no tengo que predicar mucho sobre dinero, ni pedirle a la gente dinero. La gente que sabe, que asiste aquí, sabe que yo muy raras veces predico sermones sobre dinero, sobre mayordomía, sobre diezmos, sobre ofrendas. Porque a mí lo que más me interesa es alcanzar el corazón de la gente, porque cuando alcanzo el corazón, alcanzo el bolsillo también. Cuando el corazón está bien, el bolsillo está bien y la cartera está bien. Jesús sabía que el problema es con el corazón. Noten también Mateo, el capítulo 12 y el versículo 34. San Mateo 12 y el versículo 34. Aquí Jesús está hablando de nuestras palabras. Y noten lo que Jesús tiene que decir en cuanto a las palabras. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué pasa con una persona que es mala? ¿Puede hablar bueno una persona mala? No, dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está el problema? ¿Con las palabras? ¿Con las palabras que salen? No, el problema está ¿dónde? En el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Saben que cuando yo era niño, yo estudiaba en la ciudad de Caracas, Venezuela. Posiblemente hay algunos allá en la ciudad de Caracas viendo esta programación por televisión. Pero yo estudié en una escuela adventista que se llama el Colegio Ricardo Greenwich. Y en esa escuela, a veces, debo admitir que usaba algunas palabras que no debía usar. ¿Y sabe lo que pasaba? Cuando yo hablaba esas palabras, mis maestros llamaban a mis padres
y les contaban que yo había usado malas palabras. ¿Y sabe lo que pasaba? No solamente me castigaban en la escuela, sino cuando llegaba a la casa también. Y muy a menudo el castigo de mi mamá era muy sencillo. Me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón, por haber usado malas palabras. Recientemente yo vi por ahí a mi mamá, ellos viven en Amarillo, Texas. Le dije, mamá, ¿sabes algo? No hiciste lo que debías haber hecho. Y ella dice, ¿por qué? Dice, porque me lavaste la boca, lo que tenías que haberme lavado es el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si el corazón está bien, las palabras que salen van a estar bien. Pero si tengo un corazón egoísta, ¿qué clase de palabras van a salir? Las palabras estarán acordes con el corazón. En Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 23 dice, corazón del sabio hace prudente su boca. Corazón del sabio hace ¿qué? Prudente su boca. Podríamos cambiar eso y decir, corazón del fatuo hace necia su boca. Es decir, el problema está ¿en qué cosa? En el corazón del hombre. Note también lo que dijo Jesús en Mateo 15 y el versículo 19. San Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19. Aquí Jesús está hablando sobre lo que entra y lo que sale del hombre. Y dice allí, en Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19, lo siguiente. Escuchen bien. Porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen todas estas cosas? Del corazón. ¿Qué es lo que hay que remediar? El corazón. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero toda esta lista que tenemos aquí son violaciones de los 10 mandamientos. Homicidios, no matarás. Adulterios, no cometerás adulterio. Fornicación también. Hurtos, no hurtarás. Falsos testimonios, no hablarás falso testimonio. Blasfemias, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, cuando el corazón es malo, ¿qué hace la gente con la ley de Dios? La gente viola la ley de Dios. Cuando el corazón está bien, ¿qué hace la gente? La gente guarda la santa ley de Dios. Es decir, el problema no está con las malas acciones, sino con la fuente que produce las malas acciones. Todos conocemos lo que dice en Mateo, el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Vayan conmigo un momento allí. Mateo 5 y el versículo 27 y 28. Y escuchen especialmente los hombres que están aquí en este recinto y los que están viendo por televisión. Porque esto se aplica especialmente a los hombres, aunque también se aplica a las mujeres. Dice aquí en el versículo 27, Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuándo es que uno comete adulterio? ¿Cuando cometió el acto o cuando codició a la mujer en el corazón? Fíjense que Jesús dice que una persona que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio ¿dónde? En su corazón. Y tarde o temprano, esa actitud del corazón va a fructificar y va a causar ¿qué cosa? La acción del adulterio o el acto del adulterio. Es decir, el hombre tiene un problema con el corazón. Al principio, Adán y Eva tenían un corazón puro que no llevaba sino al bien. Era un corazón que se preocupaba por ser fiel a Dios, por amar a los semejantes. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el corazón se torció. Y ahora el corazón se tornó egoísta. Y del corazón no salía sino el mal. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis la naturaleza del árbol. Ahora yo pregunto, si un árbol de aguacate no produce aguacates, ¿dónde está el problema? ¿El problema está con los aguacates o el problema está con el árbol? El problema está con la naturaleza del árbol.
Es decir, el problema es que los frutos son un reflejo de la naturaleza del árbol. Así como los frutos en nuestra vida son el resultado de la condición de nuestro corazón. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera que Dios restaure la condición original en la cual nos encontrábamos, que Dios sane, que Dios rectifique el problema que nosotros tenemos en el corazón. Y lo primero que necesitamos es reconocer la condición de nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que nos revela lo malo que es nuestro corazón? La ley de Dios. Noten lo que dice en el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. La ley de Dios nos dice en realidad lo que nosotros somos. Romanos 7 y el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sé yo que la codicia es mala? ¿Cómo sé yo que la codicia es pecado? ¿Cómo sé yo que el adulterio es malo? ¿Cómo sé yo que el falso testimonio es malo? Sencillamente porque la ley me dice que todas estas cosas son ¿qué? Todas estas cosas son malas. Es decir, la ley diagnostica el problema que tengo en el corazón. Y me dice, tú tienes un problema grave en tu corazón que necesita ser remediado. La ley de Dios diagnostica el corazón y me muestra el corazón exactamente como es. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Supongamos que un individuo va a un médico, el médico le hace el examen y el médico descubre que el individuo tiene cáncer. Y el individuo mira al médico y le dice al médico que yo tengo cáncer. Sí, hicimos todos los exámenes y no hay duda alguna de que usted tiene cáncer. Imagínense si ese individuo, si ese paciente dijera, usted me dijo que tenía cáncer, y saca una pistola y mata al médico. Yo pregunto, cuando el médico le muestra que tiene cáncer, ¿le está haciendo un bien o un mal? Le está haciendo un bien. Porque cuando él se da cuenta que tiene cáncer, ¿qué va a buscar? Va a buscar a alguien que le cure el problema del cáncer. Así es la ley. La ley me muestra que tengo un corazón malo. Me muestra que tengo cáncer espiritual y la ley me dice, tú necesitas que te remedien el problema del corazón o si no, tu corazón te va a matar. Me muestra mi condición y me manda a buscar una solución. Y me dice exactamente lo que soy sin mentir, gracias a Dios. Así que lo primero que necesito conocer es mi corazón. Necesito que Dios me muestre mi corazón pecaminoso. ¿Cómo soy yo en verdad? Para que entonces yo pueda buscar un remedio al problema. Porque no voy a buscar un remedio si no considero que estoy enfermo.